En el programa, junto con Marcelo Alarín, hablaremos referente a esa nostalgia cósmica, ese sentimiento que muchas personas sienten al mirar a las estrellas, sienten que no pertenecen a este planeta y necesitan saber qué es de ellos, de dónde proceden su alma, su identidad. Pues muchos de ellos, inclusive, llegan a encontrarse de repente con unos seres que se le aparecen en su dormitorio o en diferentes lugares. Y dicen, nosotros somos tu familia. Marcelo, ¿qué nos puedes hablar de esa nostalgia cósmica que muchos de los humanos de aquí, de la Tierra, sienten? Fíjate, es muy interesante esa nostalgia cósmica. Esa nostalgia va acompañada de un sentimiento a la no pertenencia, en donde yo me siento diferente a todos los demás. Yo no comparto las ideas de toda mi familia, ya sean religiosas o formas de vivir. Una arquitectura que básicamente venimos heredando. Pues estas personas en muchas ocasiones se les conoce como las ovejas negras de la familia, que cuestionan, que reclaman y muchas veces provocan hasta una guerra dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque se atreven a cuestionar, se atreven a desafiar una narrativa que nos han venido inculcando desde los abuelos, los padres, pero siempre hay una oveja negra que cuestiona, que pone el dedo en la llaga. ¿Y sabes lo que pasa de esto, María? Lo raro es que este que cuestiona, a ese se le tilda de malo. Entonces, esa cosa parece muy rara. Pero, o sea, sí. Disculpa, es que te quería decir una cosa porque es algo de lo que yo también me he llegado a percatar. Y aunque los que tenemos almas terrestres no sentimos esa nostalgia por algo de fuera, sino como que miramos a las estrellas y decimos, qué hermoso es nuestro planeta, es que es hermosísimo. Valoramos todo lo que nos rodea. También llegamos a ser las ovejas negras de nuestra familia. O sea, no siento que sea tanto el hecho de que un alma tenga que ser de fuera para sentirse la oveja negra de la familia, porque hay almas que somos terrestres que también nos sentimos y somos las ovejas negras de nuestra familia. Entonces, te quería preguntar esto. ¿Esto es algo que todas las almas que están evolucionadas sienten? ¿O es algo que no es normal sentir? Mira, lo que no es normal es no sentirlo. Ese es el punto. Lo normal es que tú lo sientas. Lo normal, lo raro, lo extraño es que una persona no lo sienta. Pero, por ejemplo, cuando las almas son de la tierra, son terrestres, sucede que esas personas que tienen protección por los animales, un celo por toda la naturaleza, por la no violencia, etcétera, etcétera, estas personas están recobrando la conciencia del humano divino, o la conciencia divina o del humano divino, como quieras denominarlo. El resto de la sociedad, pues, viven ahí como zombies. Partiendo de este punto, lo que dice María es verdad. No necesariamente tu alma tiene que venir de afuera de la galaxia como para que tú empieces a pensar de que necesariamente ese sentimiento de no pertenencia es porque tú estás fuera o tu alma viene de afuera del planeta. También está el sentimiento de la no pertenencia al ver tanto subnormal como familia. Al ver tanta gente así como familia, tanta persona. Porque hay que ser muy sinceros. A veces decidimos, antes de nacer, caer en hogares donde, madre, es que peor no pudiste haber elegido, ¿verdad? Entonces, caes en esos hogares y claro, sentís que no perteneces. Y lo digo porque yo conozco casos de personas que nacen en un lugar donde la mamá es borracha, el papá también, los hermanos son drogadictos, pero esta persona obviamente no fuma, ni toma, ni nada. Ella se siente que ella es la que no pertenece a esa familia. Entonces, al no sentir al no tener este sentimiento a la no pertenencia, ahora hay que ver ciertas características para saber si efectivamente esta persona es terrestre o no.
De hecho, yo recuerdo que tú tenías unas cartas muy hermosas, las cuales podías representar y ver de dónde provenía cada alma. Y ¿cómo se diría? Como la divinidad de cada una de ellas. O sea, me refiero porque aparecían diferentes soles, aparecían la figura de seres extraterrestres, los cuales yo nunca había visto en cuanto a imágenes. Entonces, todo esto viene acompañado también de algo, no sé si decir cósmico o un trabajo que ya realmente hasta en las cartas nos reflejan de que esto es normal sentirlo. O sea, de que este linaje sigue en cartas, sigue en una emoción, sigue en un sentimiento. Y ojo, algo que dice Marcelo es muy curioso, porque a veces nuestros propios amigos también llegan a ser nuestra familia y tampoco encajamos con ellos. O sea, no solo hay que encajarlos como que papá, mamá, hermanos, sino también el círculo que nos rodea, llámese amigos, compañeros. Marcelo, yo tengo curiosidad. ¿Tú nos podrías hablar un poco sobre esas cartas? ¿Cómo llegaron a ti? Porque me sorprendió mucho porque hablaban de esto justamente. Mira, esto sucede que más o menos, ¿qué tendría? Unos 3 años, 4 años, cuando empecé en una facción de mi trabajo con extraterrestres para determinar la identidad cósmica de ciertos humanos. Porque hubo un tiempo donde nos interesamos mucho por gente que venía de los seres de Arcturus, o los se les conoce como los arturianos. Entonces, en muchas ocasiones necesitábamos esa gente que había encarnado aquí por un componente genético que se encuentra en el alma y otro componente espiritual que también reside dentro del alma. Uno es en el alma y el otro estaba dentro del alma. Entonces, estas personas que su alma es de Arcturus nos eran de mucho interés. Entonces, teníamos que buscar las características que estas personas poseían para determinar que eran arturianos. Entonces, en eso, obviamente, también tenemos todo un catálogo de, ¿cómo podría decirte? De problemas, de situaciones, lunares, por ejemplo, ojos, dependiendo del tamaño de ojos o las facciones de las cejas, uno lograba determinar este de este lado, este de otro. O las flores, perdón, las flores corporales, las manchas corporales, por ejemplo, Pléyades, que tiene la cicatriz. Flores. Puede ser, aunque cuando es como una cicatriz, más bien te dice cuál ha sido su última vida o qué pudo haber sucedido o qué pudo haber hecho en esas cicatrices cuando nacemos con ellas. Pero en el caso de los lunares, eso es diferente, porque los lunares, al saberlos leer, te marcan constelaciones. Entonces, te marcan las constelaciones y sabemos decir, ok, este tipo hay que tomar de referencia a este lunar y empezamos a ver que tiene, por ejemplo, la constelación de Tauro. Entonces, ya sabemos que esta persona en su última reencarnación probablemente vivió ahí. Y ya determinamos después el planeta o la civilización, dependiendo de esa lectura que podamos tener en los lunares. Interesante, ahora me ve a todo el mundo. A ver, ¿qué lunares tienes? A ver. entonces todo viéndose. Entonces, a ver, ¿dónde los tengo? Sí. Entonces, bueno, si usted también tiene su pareja, ¿verdad? Y tal vez tenga lunares en la espalda, pues ya sabe cómo tiene que ponerla. Tiene que ponerla de espalda. Tumbado, relajado y no de 4. Pero mirad, os quiero contar una cosa que me resulta muy interesante. ¿Y por qué no de 4? También se puede. También, de hecho se aprecian más, aunque uno a veces se distrae, ¿verdad? De ver los lunares. Sí, también, pero mirad, es algo... Yo voy a poner un negocio, se hace lectura de lunares solo para mujeres, porque no quiero de hombres. Y yo no quiero de hombres, gracias. En vez del tarot... Todo para Marcelo, que él es el experto en leer lunares. En vez de leer el tarot, leo lunares. Pues mira, no se puede sacar un negocio con esto. No, sí, lectura de lunares. ¿A lo tonto? Pues mira, de todo, aquí el listo es el que gana siempre, el avispado, ¿eh? Pero yo voy a decir una cosa, se me olvidó. Bueno, mientras te recordás, entonces te decía de que existen diferentes métodos que ocupábamos allá.
cuando estoy en esas labores, aunque hay muchas de esas cosas que no puedo traer acá. Al menos que haga una fusión, que saque algo original, como la extracción de la mente reptil, la activación del ADN cósmico, el cambio de cuerpo, el viaje en el tiempo del pasado hacia el futuro y otras técnicas más que he fusionado entre lo que he visto en el mundo alienígena y los problemas de acá. Es como la retroingeniería que he tenido que hacer. Entonces recuerdo que estaba en el país de Centroamérica, en El Salvador. Entonces me encontraba ahí porque organicé un congreso alienígena ahí donde fue Lourdes Gómez, llevé a Johanan, llevé a Fernando Correa y a otras personas más. Recuerdo que la llevé en aquellos entonces. A Gloria también, ¿no? A Gloria también, llevé a Gloria Vinci. Llevé a muchas personas. La cuestión que estando ahí son de esas cosas muy mágicas que suceden y una persona viene y veo unas cartas y le pregunto, ¿y eso qué es? Y me dice, pues mira, estas son unas cartas que pues realmente no sé qué quieren decir, me dijo, pero toma, y me las regaló. Claro, cuando yo las agarro, empecé a verlas y se parecía mucho a muchos personajes que he conocido en el mundo alienígena. Muchas naves también que he visto por aquellos lados. Mientras yo la veía, dije, ok, pero ¿y esto para qué servirá? Y bueno, pues me las traje para Europa y estando acá intentaba descifrar cómo es que se utilizaba, porque no era tarot y yo tampoco tiro el tarot ni ocupo ninguna de esas cosas, porque soy consultor cósmico, por ende no ocupamos estas cosas. Pero la cuestión es que en eso, María, un día pongo las cartas ahí y es como que algo me ilumina, así me ilumina y veo que ciertas cartas alumbran más. Empecé a agarrar ciertas cartas y como empezaba a dar consultorías, recuerdo que habían cartas que se conectaba con una persona. Pero yo no les preguntaba las cartas, simplemente las cartas se iban conectando a las personas y ahí yo ya sabía su problema. ¿Y cuál era el problema que tenía y por qué tenía ese problema? Fíjate. Por ejemplo, espérame, antes de eso, ¿alguna pregunta que tengas, María? Es que me parece muy interesante ese punto, porque yo antes te quería preguntar, que fue lo que se me olvidó, es que si la conexión de los problemas que podemos llegar a tener ahora en esta vivencia pueden ser relacionados al planeta de donde hemos sido creados. Entonces, como que hay problemas que trascienden a este plano, y es lo que yo te quería preguntar antes, y no sé si vas encaminado por ahí o no, pero eso era lo que te quería preguntar. Pues sí. Miren esto, fíjate. Hay personas que hay una relación tóxica, ¿verdad? En esas relaciones tóxicas hay diferentes niveles que la podemos ver. María, como consultora cósmica, ella pues hace muchas consultorías en pareja cuando una relación es muy tóxica y ella tiene su método, se ve en ciertos niveles. Pero cuando ya no se encuentra alguna posible solución de esa cosa, de esa pelea, entonces uno tiene que verlo con otro tipo de ojos. Entonces aquí tú tienes que irte a la identidad cósmica. Eso es lo último que se tiene que hacer antes de resolver el conflicto. Primero, lo normal, el diálogo, las energías, buscar que ambos estén cómodos en lo que hacen o que dejen de hacer cosas. Así, eso, pero lo último, lo extremo es ya la identidad cósmica. Por ejemplo, en mi experiencia me he percatado que hay reptilianas que están casadas con pleiadianos. Entonces, son conflictos esas dos razas. Están en conflicto. Estuvieron en conflicto hace cientos y miles de años y aunque ese conflicto ya no está, pero el resentimiento sigue. Entonces, estas dos razas, la reptiliana, que con la que me he topado, que ha encarnado en el cuerpo de una humana, así como también el pleiadiano, que ha reencarnado en el cuerpo de un humano, se casan. Entonces, sí están enamorados, claro, pero no pueden estar juntos porque pasan peleando, pero tampoco pueden estar separados porque se extrañan. Fíjate, entonces comienza ese roce y ahí hay una lucha que es ya muy milenaria.
Entonces, difícilmente se va a poder resolver a veces con la primera o diferentes métodos que se suelen usar, y es porque ahí hay un conflicto de razas. Mira, es sumamente interesante porque hay casos de los que yo he sabido de que el roce de las almas trasciende tanto que, sobre todo si esas almas ya han estado juntas anteriormente y esa persona por X o Y motivos, por ejemplo, el hombre trasciende antes que la mujer y la mujer en desesperación por la pérdida de su esposo, de su marido, le dice que por favor que lo espere, que van a volver a estar juntos, que lo ama, que se perdone, así como para unirse en la próxima reencarnación, a pesar de todas las cosas que han llegado a pasar. Entonces, no solamente ocurre una unión por el hecho del amor que se llegan a sentir, sino el miedo también ata a la otra alma de la otra persona. Entonces, esa alma cuando reencarna, imaginaros, si es en el caso de que está comentando Marcelo y ya han estado anteriormente en otras vidas juntos y han tenido que quedar en esta de nuevo juntos para arreglar todo ese conflicto y tal vez sean los que hagan una unión de libertad entre esas dos linajes de diferentes razas. Entonces es como que su destino es estar siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. Y por mucho que intenten separarse, no pueden. Pero no, yo siento que también va conectado por promesas que uno hace. ¿Entiendes? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿como cuáles promesas? Eso de que, por ejemplo, cuando alguien va a morir, la desesperación de que alguien va a morir y el verse sola esa mujer o verse sola el hombre en ese momento, decir que por favor, que no le deje, que no lo deje solo, que lo ama, que vamos a volver a estar juntos. Es como una relación de amor-odio. O como que se hacen contratos. Exacto, contratos, vale, sí, más fácil. Se hacen contratos álmicos. Vaya. Okay. Pero en el momento de desesperación. Ok. Mira. Eso también une mucho las almas. Entonces, tal vez era un hombre que maltrataba a la mujer o la mujer que maltrataba al hombre, pero ese amor-odio, esa desesperación en ese momento en concreto donde ya no se van a volver a encontrar en este plano, hace que se haga un contrato álmico. Perfecto. Exacto. Esa es parte de lo que yo hablaba, en los niveles que uno puede ver esto, en reencarnaciones, pero en cosas de acá, terrestres, ¿verdad? Sí. María ha visto mucho de esos casos y por eso es que les está contando ella de esa experiencia. Pero cuando ya ves que tampoco es eso, entonces ya tienes que irte a que eso ya es un conflicto de especies, de razas que ahora han encarnado aquí en la Tierra. Yo di este ejemplo porque quería preguntarle algo a Marcelo. Estas almas, a pesar de que durante años han tenido problemas, han tenido guerras o conflictos, tal vez estos dos seres en específicos fueron enviados para estar juntos, para que ese conflicto se resuelva. Eso, fíjate que es unas preguntas muy buenas y yo considero, María, que yo creo que soy de las pocas personas que está empapada de estos temas para hacer esas preguntas. Efectivamente, me he encontrado con casos donde, vuelvo a decir, esta reptiliana, fíjate, peleaba con este pleiadiano. Entonces, cuando comencé a ahondar un poco más, me percato de que este pleiadiano fue el que mató a esta reptiliana. Fíjate, pero él cargó con ese sentimiento que él no la quería haber matado, sino que hubo una guerra, una especie de guerra, en donde él, pues, sí la mata, pero él no quería hacerlo. Entonces, en el macrocosmos, entendemos eso. Ahora, del macrocosmos desciende al microcosmos y en el microcosmos se encuentran en el planeta Tierra. Ahora, el deber de este pleiadiano es no matarla, sino protegerla ahora, que no le vaya a pasar ningún daño. Pero claro, esta reptiliana no va a entender eso. Esta reptiliana ni siquiera va a saber por qué es que lo odia, pero tampoco va a entender por qué es que lo ama. Entonces existe ese conflicto. Y claro, su corrección es la del pleiadiano es protegerla. Y la de ella entender que no fue algo que él quiso hacer y que
No es un punto y final, es un punto y seguido. Seguir la página y es un momento de que dos especies puedan entrar en armonización. Por eso, ay, disculpad, por eso es utilizado este planeta o hay más planetas que son utilizados para este acuerdo de razas que puedan estar unidas. Claro, es que en este planeta, fíjate que tienen muchas características. Por eso es que podemos ver cómo diferentes especies abducen a personas, porque muchas especies vienen a buscar aquí a su paisano. Es decir, puede ser que un gris venga y abduzca a una persona que aquí nació humano, pero es su paisano, es un gris. Y viene aquí a traer un componente de X o Y o a corregir un poco su destino para que regrese al mundo de donde él pertenece. Entonces, este planeta es como un gran recipiente, ¿verdad? Por no llamarlo un basurero cósmico, donde vienen todos los que han cometido errores a nivel galáctico y a nivel terrestre, y aquí es donde tienen dos opciones: o son basura para siempre o se vuelven reciclaje, es decir, que se les da otra oportunidad de ser útiles. A ver, ¿y tú qué has hecho para estar aquí? Me casé 2 veces. Ese ha sido mi delito. Tienes 4 hijos, ese ¿cómo? ha sido mi delito, la verdad. Así que ese ha sido mi delito. Mire, la verdad me arrepiento, la verdad me arrepiento. Por mi culpa, por mi culpa. Pero todos los que reencarnan, ahora venga, pero todos los que reencarnan es porque han cometido algo y por eso tienen que venir aquí, por eso se le llama el planeta cárcel. En muchas ocasiones es por eso y en otras ocasiones es algo voluntario. Es algo que uno decide por voluntad venir aquí. Ese es el tuyo, el voluntario. Hay uno que, claro, hay uno que... Tú no estás por el que te has casado 2 veces, es por eso. Es que me pude corregir porque me divorcié. Ahí estaba Pero volviste a casarte. Ahí estaba la corrección. Sí. Logré divorciarme a tiempo antes de morir. Entonces, ese es el punto en donde hay personas o seres que por elección propia, porque ellos quieren, pueden volver a la tierra, pero para dar una enseñanza, para dar una nueva filosofía, para dar soluciones a problemas de las personas. Y por ejemplo, si un ser viene del planeta Marte, ¿cómo puedes saber que es de ahí? Esa parte es muy interesante, fíjate, cómo puede saber una persona que es del planeta Marte. La primera identidad cósmica con las que yo me topo es esa. Fíjate que el planeta Marte es característico por guerra. De hecho, si usted busca el dios Marte, se va a dar cuenta que es un guerrero, el que está. Si usted empieza a buscar cómo es la historia de Marte, es que todo termina en guerra. Incluso ha quedado destruido porque hubo una guerra ahí también, aparte de un cambio planetario, pero ahí hubieron guerras. Entonces, estas personas que eran marcianas y han encarnado aquí, pero su identidad cósmica es del planeta Marte, ¿cómo las he identificado? La primera, cuando los perfilo, ¿verdad? Esto es antes de solucionar sus problemas al nivel 1, nivel 2, nivel 3. A lo último, cuando los perfilo y digo, ok, esta persona es de esta constelación, este planeta, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Esto es muy hasta metafísico, porque estas personas poseen como una especie de 2 almas o 2 conciencias. La conciencia Matrix, ¿verdad? La identidad Matrix y la identidad cósmica. Pero la identidad cósmica es a la que hay que armonizar. ¿Por qué? Porque estas personas de Marte, su principal problema, su principal enemigo, su principal adversario son ellos mismos. Entonces, ellos mismos están batallando todo el tiempo y son conflictivos con los demás y la característica que son conflictivos con ellos mismos. Es decir, ese guerrero marciano lo tienen en contra, luchando constantemente contra ellos.
metiéndose constantemente en problemas y haciendo la lucha constante para salir adelante. Y ojo, hay pequeñas claves que he identificado en esta clase de personas. Estas personas son las que siempre andan mencionando, hay que luchar, hay que echarle ganas, hay que trabajar duro. Siempre te hablan con un lenguaje de guerra. Todo el tiempo refiriéndose a la vida es con un tiempo de guerra. Hay que hacer la lucha, aquí trabajando duro, aquí echándole ganas. Siempre ocupan un lenguaje así bien de guerrero, bien de lucha, cuando se refieren a su vida. Todo el tiempo. Entonces, ellos no comprenden que algo se les puede regalar. Entonces, tienen la filosofía, la gente que viene del planeta Marte, posee la filosofía de decir, mira, si yo no trabajo, Si algo no me cuesta, ajá, no me sirve. exacto. Entonces, están acostumbrados a guerrear. Y cuando se lo regalan es como, no me lo merezco. No me lo des. No, muchas gracias. Gracias. No me lo des. Está Toma. bien. No, está bien. Ah. No lo necesito. Y aunque lo necesite, pero como no le costó, no lo acepta. No lo valora tampoco. Porque para él es una guerra constante para conseguir las cosas. Si no es por medio de la guerra, del conflicto, de luchar duro, entonces no sirve. No hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eso es muy importante que empecemos a darnos cuenta qué clase de identidad cósmica podemos llegar a ser. Esa parte uno. Y si usted quisiese saber qué identidad cósmica es la suya, usted puede llamar a los números de teléfono que va a ver aquí en pantalla. Y también, si usted quiere, la pócima que hemos creado, que son estos que usted está viendo acá en pantalla, que tenemos la pócima pleiadiana, la arcturiana, así como también tenemos la de Alpha Centauri y otras más. Entonces, estas son pócimas, no son perfumes, por eso es que es pequeño. Mire, observe, es como, es más pequeño que mi palma de mi mano. Entonces, ese era, tal vez puede medir unos 50 centímetros o algo así. Entonces, son pócimas, no es que sea un perfume, pero la segunda entrega estará listo después de marzo, después que la serpiente baje allá en la pirámide de Chichén Itzá. Así que, es hermoso. Bueno, esto es parte de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Pero yo tengo una pregunta. Ok. Mira, te quería preguntar, si los de Marte son así, los de Plutón Con asá. son congelados, están frisados. No, pero los del planeta Plutón, por ejemplo, que hoy en día pues fue excluido, pero sigue siendo un planeta y sigue, pues, para mí sigue formando parte del sistema solar Plutón, aunque esté el último en la cadena y sea pequeño en comparación al resto. ¿Cómo sería un alma que procede de Plutón? Los de Plutón explotan por todo. Ah, Por todo explotan. se quedan frisados también por el frío de allí. Se quedan congelados. O soportan bien el frío, por eso se vienen a vivir a los países nórdicos. Exacto. Eso lo podemos tocar en muchos temas mucho más adelante, pero por el momento creo que es importante que usted discierna que usted puede venir del planeta Marte y cómo solucionar ese problema en donde usted anda luchando con todo, contra todo, porque anda activado su guerrero modo batalla. Entonces anda batallando con todo. Hola Marcelo, hoy te quiero compartir que desde que me hiciste la extracción de la mente reptiliana, he tenido unos cambios muy significativos. Ya me levanto sin culpa, sin preocupaciones, que era lo que me pasaba. Yo ya me había desesperado porque todas las mañanas al despertar era una voz en mi interior que me decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Yo conscientemente sabía que todo está bien, que todo va a fluir, pero cada mañana era eso. Y ahora que me extrajiste la mente reptiliana es despertar, estirarme, despreocuparme, ver qué tengo que hacer en el día, dar gracias a Dios, que es lo primero que hago.
y ya no tengo esa sensación de gastar dinero y sentirme culpable porque me desajusto, cuando sé perfectamente que trabajo y que voy a obtener, el dinero va a regresar a mí porque pues yo veo el dinero como energía, y a pesar de verlo como energía, sí en las mañanas había esa preocupación. Otro de los aspectos que me cambió fue el ya no tener miedo para salir en carro, manejar. em, Se acabó esa angustia, esa sensación de vacío en el estómago y de preocupación, ya no la tengo. Y es algo maravilloso. También con el activación del ADN cósmico, híjole, bueno, hasta me mandaron un beso en la calle. Me tocaron el claxon, ya digo, ya se me van las arrugas, pero digo, se siente bonito porque, no sé, veo la vida de diferente manera y más ligera, ¿no? De verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Se me ha quitado mi ansiedad y es maravilloso. Gracias.